Muy buenas tardes para todos, bienvenidos una vez más al podcast La Controversia desde Australia, aquí en Latinos en Australia Televisión. En las anteriores oportunidades hemos tenido la dicha de ilustrar a través del diálogo a los estudiantes internacionales en Australia y a las personas que también quieren venir a este país acerca de las situaciones que deben tener en cuenta seriamente antes de venir a este país. Migrar es un proceso que no es fácil y para esto existen agentes migratorios y agentes educativos de habla hispana, pues también no hay muchos que operan dentro de Australia y por fuera de Australia. Hay que tener entonces esto presente, que estos agentes no nos van a resolver la vida completamente, solo son de una u otra forma una guía al momento de migrar, pero de una u otra forma también nos facilitan ese proceso de tal forma que el choque migratorio no sea tan fuerte cuando nosotros llegamos a Australia. Un pequeño recordatorio de este episodio número 4 de La Controversia se hace gracias al apoyo de Valiant Migration y de GoStudy, la agencia de estudiantes. Como lo hemos hablado en los episodios anteriores, hay agentes que cumplen con ese propósito de servicio a la comunidad que pues es tan necesario, pero hay otros quienes infortunadamente no tienen la mejor reputación dentro de esta industria por el servicio que prestan y a causa de las faltas éticas que hemos hablado aquí pues en los primeros episodios del podcast La Controversia, hemos hecho un llamado a la ética, un llamado a la creación por lo menos de un manual de ética cuando se trate de hablar de migración y transportar gente de un país a otro, porque no solamente es vender sueños, sino también se trata de jugar con la vida y con los sueños y con las ilusiones y con los proyectos de las personas que deciden migrar por alguna u otra forma independientemente de los objetivos. El día de hoy hablaremos de las diferencias que existen entre una agencia educativa y una agencia migratoria. Dos tipos de actores diferentes que tienen bastante influencia en nuestra comunidad latina en Australia migrante y los que están por venir. Entonces le doy un saludo muy especial a nuestros invitados del día, a Valeria Montiel de Valiant Migration y a Marta de GoStudy, nuestra invitada especial del día de hoy. Gracias entonces por estar con nosotros y aquí rápidamente les voy a dar entrada oficial a nuestro programa. ¿Cómo están Valeria y Marta? ¿Qué tal? Muchísimas gracias, David. Como siempre, un placer estar aquí. Hola David, muchas gracias también por habernos invitado esta vez a participar con vosotros. Dale, ahí me están escuchando bien, ¿verdad? Perfecto. Listo. Sí. Bueno, bienvenidas entonces Valeria y Marta, gracias por estar con nosotros. Y quiero que empecemos este podcast con un significado muy sencillo que muchas veces cuando intentamos migrar, pues ignoramos el sencillo significado de lo que es un agente migratorio. Valeria, ¿qué es un agente migratorio? ¿Cuál es el significado de estas palabras? Ok, hay dos tipos de personas que pueden dar asesoría y guía acerca de planes para poder migrar y de acompañamiento durante el proceso de migración aquí en Australia. Entonces, uno son los agentes migratorios registrados y los otros son los abogados. Okay. Ahora, de hecho, tienen, digamos que un background diferente los dos, porque los abogados estudian leyes y pueden tener un bachelor de leyes, pero no hay una especialización en migración como tal cuando estudias el bachelor en leyes o cuando estudias un Juris Doctor, por ejemplo, que es la otra forma de poder llegar a ser abogado. Sin embargo, si puedes aprender acerca de leyes migratorias, tú puedes registrarte con la misma autoridad, la misma organización gubernamental que regula a las personas que pueden dar este tipo de asesoría. Y entonces tú estás autorizado por el gobierno de Australia para poder ayudar a personas a migrar
o para hacer planes acerca de cómo hacerlo, decirles cuáles son sus opciones. Los agentes migratorios registrados, que es mi caso, somos personas que tenemos cualquier otro tipo de estudios de un bachelor degree y después hicimos un posgrado en leyes migratorias. Después del posgrado de leyes migratorias, entonces nos licenciamos también, necesitamos una licencia para poder ejercer, entonces tenemos la misma licencia que los abogados y cada año tenemos que renovar esa licencia. Las personas que no están registradas con esta organización gubernamental que se llama MARA, que es la Migration Agent Registration Authority, no están prácticamente autorizadas legalmente para poder dar este tipo de consejo. Ahora, fuera de Australia no ejercen estas leyes. Entonces, si hay alguien fuera de Australia que está dando asesoría migratoria, eso es legal. Simplemente que entramos en el área gris de lo que es ético y lo que no es ético. Dentro de Australia, las únicas personas que pueden dar consejo migratorio son o los agentes migratorios registrados o los abogados. Ya. Y en el caso entonces de un agente educativo, ¿se necesita de todo este protocolo para ser agente educativo? ¿O, no, hay proposiciones en cuanto a regulaciones. Existe una certificación internacional que está controlada por una organización que se dedica a mantener ciertos estándares de calidad en la información que se puede proveer como agentes educativos en los diferentes lugares del mundo, que es una licencia con CUEAC. Sin embargo, no existe como tal una regulación gubernamental para poder ingresar a ser agente educativo. Hay organizaciones que están tratando de regular esto un poquito más y hay, de hecho, planes a futuro del Departamento de Australia para poder regular la industria de los agentes educativos, pero es un poquito más complicado y está poquito a poquito llegando hacia el momento en que está un poco más hacia ese lado de la regulación, pero no existe una licencia que se necesite para poder ser agente educativo. Marta, ¿cuál ha sido tu experiencia como agente migratorio? Como agente educativo, perdón. Educativo. Pues yo empecé hace 6 años, empecé en Melbourne y efectivamente no existe una regulación como... Cuéntanos un poco de ti para conocer. Perfecto, yo soy de Barcelona, de España, y llegué hace 7 años a Australia, vivía en Melbourne y siempre, claro, yo hice mi proceso con un agente educativo estando en España y siempre me llamó la atención todo el proceso, ¿no? Porque toda la parte de ayuda que hay, pues sobre todo en la parte de agencia al estudiante cuando llega, porque el choque cultural, ¿no? Hay que tenerlo también en cuenta y todos los procesos que hay que es el Tax Plan Number, el ABN, son regulaciones que uno no sabe cuando está en otro país, ¿no? Entonces, me llamó siempre la atención todo este sector y ahí fue cuando, bueno, mandé mi solicitud de mi aplicación a un trabajo que abrieron en Melbourne Go Study y ahí fue cuando empecé a trabajar con ellos. He de decir que no hay regulación, pero la formación que se necesita para ejercer, o sea, es muchísima. Pensaros que al final son todas las escuelas, todas las leyes que aplican a visados de estudiante. Entonces es mucha la información que no es como del hoy a mañana ya sabes todo con un training de 3 horas. O sea, realmente es algo que aprendes pues ejerciéndolo, ¿no? Entonces... Ya. ¿Y tú también tienes experiencia como agente educativo, Valeria? Estabas hablando de eso precisamente antes de que entráramos al podcast detrás de cámaras, ¿verdad? Así empecé, de hecho, cuando llegué a Australia, eso fue hace muchos años, hace casi 9 años. El primer trabajo que yo conseguí, yo estaba buscando algo de marketing porque ese es mi background, pero ingresé a una agencia educativa haciendo marketing y también trabajando como agente. Entonces obtuve mi certificación de CUEAC, de TIER, y empecé a trabajar. Ahora, lo que dice Marta es muy cierto. Uno necesita muchísima información como para poder dar un buen apoyo a los estudiantes. Ahora, la diferencia es que para poder obtener una licencia de agente migratorio tienes primero que tener toda esa información y después adquieres solamente la experiencia. Como agente educativo muchas veces ingresas, te avientan al agua y ahí es cuando empiezas a adquirir toda la información conforme das los pasos. Y obviamente adquieres información y experiencia al mismo tiempo. Pero yo creo que ahí viene uno de los retos más grandes de la industria. Y obviamente estamos hablando de antes de la pandemia, porque esto vino a mover todas las cosas, pero antes había mucho turnover de personas. Y eso es inherente a la industria, que llegan personas, trabajan un tiempo, trabajan de medio tiempo, por ejemplo, y después se tienen que ir a otros lugares porque eran estudiantes y no podían trabajar tiempo completo o porque tuvieron otras oportunidades en otro lado o porque simplemente la industria no da como para tener tanto crecimiento en cuanto a sueldos, por ejemplo. Entonces,
entre una y otra cosa, hay muchas personas que entran solamente por unos meses y que no adquieren toda esta experiencia y todo este crecimiento e información que se necesita como para poder dar un buen, sólido consejo acerca de planes de estudio. Entonces, sí es una diferencia grande. Sí, yo he sido office manager, era la office manager de cine, llevaba como a 14 personas a mi cargo y hubo una vez que se me fueron 6 personas a la vez. O sea, el nivel de rotación es tremendo, porque justamente es algo que yo, ¿no?, a veces comento con mis general managers, de necesita esta industria, necesita más regulación y que, por ejemplo, justamente eso, no sean estudiantes que vienen de paso y esto no se ve como una profesión. Y vuelvo a lo mismo, ¿no? Yo porque llevo 6 años, sé mucho y en cualquier caso, pues gente incluso de mi propia compañía o incluso de otras agencias me llaman para preguntarme cosas, ¿no? Porque es tanto lo que hay que saber y diferente. Cada caso es un mundo realmente en ese sentido y solo te lo da la experiencia, ¿no? Muchas veces. Entonces, creo que falta regularlo de alguna manera. Hay una situación un poco preocupante y es algo que deben ser conscientes las personas que quieren migrar, y es que este sistema migratorio, tanto en Australia como en cualquier otro país, también es un negocio. Es un sistema a través del cual muchas personas viven de este negocio y en general, pues este negocio también tiene partes, y algunas de las partes de este negocio son los agentes migratorios, son también estos agentes educativos quienes les ayudarán a procesar sus matrículas y sus visas de estudiantes en la mayoría de los casos. Y también existen pues las instituciones, las universidades, los colleges que dictan clases de inglés, y son 3 partes esenciales, y estoy dejando alguna parte esencial del negocio a un lado, pues ustedes ya me corregirán, pero lo curioso de esto es que hay personas que son dueñas de colegios, pero al mismo tiempo son dueños de agencias migratorios y al mismo tiempo son los dueños de agencias educativas. Entonces ahí nos encontramos frente a escenarios donde la vida de una persona que llega a la oficina de una agencia de estudiantes pues se encuentra frente a un agente educativo, si se puede llamar así, que sencillamente pues correrá hará lo posible para empujar sus ventas y su negocio a su favor para fortalecer ya sea su rama educativa con su agencia educativa o con sus ventas con sus cursos de los cursos que venden en el college o sus visas en su agencia. Entonces ahí hay unas líneas éticas bastante preocupantes porque pues finalmente son miles y miles las personas que deciden migrar y es una línea ética que hay bastantes instituciones que infortunadamente están cruzando esa línea. Aquí en el canal de LATV a partir del 2020 hemos establecido precisamente un código, se llama, de hecho lo tengo aquí porque lo estamos construyendo, es un código condicional de pauta. Entonces, por esta razón quería hacer este episodio, porque hay una línea muy delgada que las personas que quieren migrar, porque pues migrar no es una situación fácil, es difícil de interpretar el consejo de un agente educativo cuando detrás está el dueño de un negocio que pues también es el dueño de una agencia migratoria y también es el dueño del college. Entonces yo no sé si lo que esta persona me está ofreciendo es de verdad un camino migratorio o es algo que le conviene para que su bolsillo crezca o su billetera crezca, su cartera, como la llaman en todos los países, crezca un poco más. Uh-huh. ¿Estoy o no estoy en lo cierto, Marta y Valeria? Y por favor, si estoy equivocado, cancelemos esta cosa. Pero Sí, estás muy, muy, muy cierto. Ya te digo, yo que llevo 6 años en la industria y estaba en Melbourne, luego en Sydney, ves muchas cosas, ¿no? Y ves cosas que no tienen sentido y que para mí siempre el interés del estudiante va primero, ¿no? Y creo que así debería ser para todos, porque
tú lo nombras muchas veces, ¿no? Es la vida, es la ilusión, es el dinero, es el tiempo y es la energía de esa persona. Son muchas cosas en juego, como para meter los intereses primeros de la persona, ¿no? Del negocio por delante de lo que la persona quiere. Y creo que hay un tema otra vez de regulación que creo que a toda esta industria le falta y también, sí, de ética por parte de algunas personas, pero eso se da. O sea, nos han llegado a contactar gente a lo mejor incluso scams de he pagado todo mi dinero y la persona ya no me contesta. Y ahí nos llega la persona a nosotros. Estaba en Perú o estaba esta chica de Perú, por ejemplo, había hecho un pago y la persona dejó de contestar. Y por lo visto es bastante común. Entonces, hay que ir con mucho ojo. Claro, yo creo que obviamente está ese problema tan grande. Creo que el problema que es todavía más generalizado, que va más allá del scam, por ejemplo, o de una agencia que no sea auténtica, es agencias que sí tienen toda la intención de apoyar a los estudiantes, que tienen elementos o agentes educativos o consejeros que tienen toda la intención de apoyar a los estudiantes porque también son estudiantes ellos, simplemente que no tienen las herramientas y no tienen la información suficiente como para poder guiarlos a la mejor opción de todas. Y es que aquí otra vez regresamos a lo que hemos hablado en episodios anteriores, que hay dos roles que son completamente diferentes. Y es muy importante que el usuario, que el cliente primero entienda la diferencia entre el tipo de apoyo que puede recibir de una agencia educativa y el tipo de apoyo que puede recibir de una agencia migratoria. Y ese conocimiento lo tiene que tener la persona, ¿okay? Porque el deber, obviamente, del agente o del counselor es ofrecer los cursos de inglés, pero no es migrar con los cursos de inglés. Y muchas veces esa es precisamente la intención, es cómo me ayudas a llegar más rápido a Australia, cómo me ayudas a migrar más rápido. Y después llegan conmigo y dicen, bueno, es que el agente educativo no me dijo esto. Pero entonces el agente educativo no tenía ningún tipo de deber de decirte esto porque el agente educativo no tiene el rol de agente migratorio. Entonces, primero es entender muy bien eso. Y creo que ahora más que nunca los clientes pueden tener mucho poder porque tenemos acceso a tanta información en línea como jamás antes habíamos tenido. Entonces, debe haber también un ejercicio no solamente práctico, pero también responsable e informado de decidir cómo es que voy a formar mi plan en el extranjero, sabiendo cuáles son las instancias correspondientes a las que tengo que ir con base en lo que necesito. Entonces, si estoy buscando cursos de inglés, pues voy con la agencia educativa. Y de hecho, ahora más que nunca hay mucho shopeo. O sea, yo voy con una agencia y después voy con otra, después voy con otra. Y en vez de buscar la que me dé el servicio más completo, estoy buscando la que me regala el iPad y que la que me regala también el costo de la visa y después quién me ofrece también el seguro médico y entonces quién me ofrece esto gratis y que no sé qué y no sé cuánto. Y entonces, si eso es lo que estoy buscando y si esa es mi prioridad, ¿con dónde voy a gastar menos? Entonces tengo que también ser responsable con mis decisiones y decir, bueno, igual y lo que me sale más barato probablemente no sea lo que más me conviene. Todo ese tipo de decisiones las tiene que tomar el cliente, no las tiene que tomar la agencia ni la tiene que tomar el agente educativo. Entonces, muchas veces hay mala información porque no estoy buscando la información en el lugar correcto o porque no recibí el entrenamiento correcto como counselor y entonces simplemente doy lo que yo conozco. Muchas veces así me pasó. Cuando yo empecé, en los primeros meses, yo decía lo que yo había oído, de lo que me dijeron, de lo que la persona comentó y entonces así asumía a cuáles visas se podía aplicar o no se podía aplicar, cuáles eran los mejores colegios. Todas esas preguntas yo no los había experimentado, pero la respuesta me la daba una persona que asumía que eso era porque la había visto en social media. Entonces, estoy completamente de acuerdo con Marta. Faltan regulaciones, pero también falta mucha responsabilidad de las agencias para poder formar a su personal primero. Y eso cuesta, obviamente, pero también se reditúa después en la calidad en el servicio. ¿Tú qué opinas sobre eso, Marta? Yo, sí, totalmente. O sea, creo que, ya te digo, yo que para mí fue nuevo, ¿no? Todo lo que vi, dije, bueno, tuve un training inicial como de 3 horas con la persona en cuestión de aquel momento, un par de días, pero después es mucho más lo que necesitas saber. Entonces, al principio te pasas la vida llamando a tu compañero para que te cuente, eso por un lado. O sea, creo que habría que tener una certificación en base a un training oficial, porque ni siquiera es fácil encontrar la información para nosotros que estamos ya entrenadas. O sea, yo el otro día, ¿no? Puedes seguir trabajando después de una Bridging Visa, de una Working Holiday. ¿Dónde está eso oficialmente? Pues ni siquiera tienen, creo que el gobierno, como un lugar donde está más clara la información, o incluso para los agentes, un portal de agentes.
donde pongan toda la regulación y las cosas que sí que debemos saber, ¿no? Para atender bien al cliente. Eso por un lado. Luego lo que sí me encuentro mucho, y Valeria supongo que lo habrá sufrido de alguna forma u otra, es, ok, con esto no te puedo ayudar, tienes que ir a ver a un agente migratorio. Claro, cuando les dicen que tienen que pagar por ello, se les cambia la cara. Es como, bueno, me lo voy a pensar. Y entonces, es como el poco valor, yo creo que también se le da muy poco valor a nuestro trabajo, tanto al vuestro como al nuestro. Yo les digo, esta persona tiene que estar formada, la ley migratoria cambia todo el tiempo. Para ellos, o sea, requiere un tiempo formarse. El tiempo que van a estar contigo no es solo ese tiempo, es todo lo que le requiere a ellos de investigación y de formación. Y creo que se valora poco. Sí, absolutamente. Y de hecho es una responsabilidad tan grande que nosotros como agentes migratorios necesitamos tener un seguro de indemnización. Porque no es si es que me voy a equivocar o no me voy a equivocar, es cuándo me voy a equivocar. Eso es algo que asume el Departamento de Migración. Pero yo como agente migratorio, si cometo una equivocación, yo tengo que cubrir los gastos de la siguiente visa, tengo que cubrir los gastos de los vuelos, si es que tengo que mandar a alguien fuera de Australia para poder aplicar otra vez a su visa, tengo que pagar hotel, tengo que pagar prácticamente todos los daños de lo que una de mis decisiones causó. Sin embargo, si soy agente educativo y cometo alguna de estas equivocaciones, es a discreción de la agencia si es que va a cubrir por algún tipo de daño o si no va a cubrir nada. Y desafortunadamente la mayoría de las veces no se cubre nada. Y cuando me contacta una agencia generalmente es porque ya cometió un error, desafortunadamente. Así es como casi me contactan todas las agencias cuando es la primera vez que lo hacen. Y son errores chiquitos, pero que tienen consecuencias tan grandes para la vida de un... La semana pasada, por ejemplo, tuve un caso en donde una persona aplicó como dependiente económico de alguien que no se había mencionado en la aplicación de estudiante. Esto es simplemente imposible. Esto no es un riesgo aplicar, que fue lo que la agencia asumió, que es un riesgo, pero el riesgo lo toma el estudiante. No es imposible que les aprueben una visa así. Pero, Marta, estoy de acuerdo contigo, no existe dónde encontrar esta información, a menos que hayas tenido un posgrado en leyes migratorias y hayas aprendido que hay una forma de pagar $800 al año por tener acceso a un buscador en donde está la condensación de las leyes y de las políticas para los case officers. Entonces, si tienes acceso a Legend.com, que es la forma en que el Departamento de Migración condensa todas las leyes migratorias, entonces tú puedes meterte ahí y puedes buscar de la forma en que tuviste que aprender en el posgrado, cómo encontrar estas respuestas tan sencillas que deberían estar en la página de internet de acceso a cualquier persona. Porque en la página de internet está bien claro que no necesitas un agente migratorio para poder aplicar a una visa. Entonces tendrías que tener todas las herramientas posibles para poder aplicar por ti mismo y desafortunadamente no es así. Desafortunadamente no es así. Y ese es un sistema que sí necesitamos regulación, pero también el Departamento de Migración ha hecho un trabajo muy pobre para poder organizar sus leyes. Y es que las leyes migratorias de Australia son muy complejas, muy complejas. Los planes es que eventualmente en el futuro las subclases de visas empiezan a condensar y haya pocas subclases de visa y eso eventualmente van a tener que decidir si es que todavía necesitan agentes migratorios o no para eso, pero existe una regulación para agentes migratorios precisamente porque es tan complejo el asunto que necesitas a alguien que sea como tu intermediario para poder interpretar los jeroglíficos de cómo funciona el sistema. Entonces, sí, creo que personas o instancias que puedan dar acceso a esta información condensada para respuestas prácticas acerca de casos complejos pero comunes es muy importante. Creo que más y más agentes educativos necesitan tener alianzas fuertes con agentes migratorios y también los agentes migratorios necesitamos alianzas fuertes con muchas agencias educativas porque yo no tengo ningún interés en ser experta en cursos, simplemente porque eso tiene su lugar y porque personalmente yo creo que hay un conflicto de interés acerca de recomendar cursos y decir lo que se necesita para migrar. Sí, ese es uno de los puntos al que queremos llegar, porque las personas que escuchan este podcast son personas que quieren venir desde Latinoamérica o desde Europa a Australia y quieren hacerlo de una forma correcta, pero pues no saben si verdaderamente se están exponiendo a un consejo de verdad cuando se enfrentan a una agencia de estudiantes o sencillamente están dentro del interés económico de una industria o de un consorcio
Sí. Entonces, cuando te enfrentas a este tipo de escenarios como cliente, pues nuestra invitación a las personas que quieren migrar no es a que no migren, porque pues sí, efectivamente es un sistema complejo, pero sí por lo menos es a que entiendan los conceptos básicos de migrar para poder tomar una decisión acertada, ya sea con GoStudy o con el resto de agencias que hay en el mercado. Porque efectivamente sí hay un conflicto de intereses. Ahorita Valeria lo mencionaba, hay un conflicto de intereses, y cuando hay una persona que es agente migratorio, pero también es agente educativo y también es el dueño de un college, pues bueno, ahí porque es que existen ese tipo de cosas aquí en Australia, del dueño del college, que también es el dueño de la agencia educativa y también es el dueño de la agencia migratoria. Entonces, cuando suceden esos escenarios, pues es preocupante, y las personas que se enfrentan a eso, nosotros no los estamos invitando a que no migren, y pues por favor no nos malentiendan, pero migren responsablemente, haciendo de pronto una planificación estratégica, una planeación estratégica, como Valeria lo ha mencionado en los podcasts anteriores. Quisiera agregar algo rápido ahí, porque creo que es importante tampoco demonizar el asunto, porque el que algo sea un negocio no significa que no pueda ser ético. ¿Okay? No es solamente las ONGs y que yo no puedo recibir un peso, y entonces si no, entonces solamente te quiero robar el dinero. Creo que uno puede ser una empresa ética, exacto. Al mismo tiempo ser ética, responsable, y tener a los clientes como enfoque principal. Y creo que también se vale, si es que se hace responsablemente, que un consorcio tenga diferentes ramas. ¿Okay? Entonces, no creo que simplemente uno diga, bueno, yo no voy a ir con esta agencia porque esta agencia también tiene una escuela y también tiene otros servicios, y entonces eso significa que me quieren robar el dinero. Creo que así no funciona. Creo que lo importante es saber qué es lo que yo necesito, cuáles son mis prioridades, y que esté buscando la información y el apoyo que necesito con la instancia que me puede dar este apoyo. Entonces, otra vez, si voy a una agencia, independientemente que tenga una escuela o que tenga agente migratorio ahí, necesito saber lo que necesito, exacto. Precios de curso. No estoy yendo a una agencia para migrar. Entonces, si entiendes la diferencia, está bien. Me alegro mucho, Valeria, de este punto, porque es algo que siempre me llama la atención y sigo viéndolo, sobre todo en grupos de Facebook o comentarios, los haters que yo digo contra las agencias, ¿no? Cuidado porque solo quieren sacarte el dinero porque ellos cobran comisión de la agencia, y yo digo a la gente, pensemos en una agencia de viajes, ¿no? Siempre me gusta como esta comparación. Tú vas a venir, yo te voy a vender un crucero, quiero decirte, a ti no te cobro nada, que como hacemos nosotros, se llevas la comisión del viaje o del crucero o del paquete vacacional que se venda, ¿no? Y sería un poco, y ahí nadie dice nada, no se demoniza a la agencia de viajes por llevarse una comisión por el producto que está vendiendo. Pues claro. Sí, no, y precisamente este tipo de industrias como la que tú traes a colación, el que te vende los tiquetes también te vende el hospedaje en el hotel, y también te vende el tour en las playas a las que quieres ir, y te lo vende todo, y eso pues no está mal. Pero cuando se trata de la vida de una persona y el proyecto de vida de una persona, es ahí cuando nos enfrentamos a escenarios en donde la persona pues de pronto tiene que ser un poco escéptica, y ¿por qué no consultarle a otro médico para que me diga si lo que tengo cáncer es lo que tengo en mi cuerpo es cáncer o no es cáncer, o es una hernia, o qué es? Sencillamente es, oye, si encontraste una agencia que tiene agencia migratoria y universidad y colegio y escuelas de inglés, y también lo tiene todo, mira, fantástico, e incluso facilita las cosas, pero eso pues también es importante tenerlo en cuenta, que de pronto las personas sean conscientes de que hay que ser escépticos y críticos a la hora de tomar una decisión migratoria. Estamos en lo cierto, ¿verdad? Y te diré más, yo incluso lo veo con agentes migratorios. O sea, yo por experiencia propia y porque veo mucha gente, tengo la sensación de que a veces, tanto nosotros como ellos, ¿no? Ven la misma cosa desde diferentes puntos de vista, y yo que he ido por mi caso por diferentes
agentes, cada uno a veces tiene una perspectiva, ¿no? Y a veces es bueno consultar. Y yo les digo, está bien, ¿has visto este? Mira a ver este otro, a ver qué te comentan, porque al final no es blanco o negro, ¿no? Yo siempre digo, ni en migración, ni el proceso migratorio no es blanco o negro, o sea, hay muchos grises. Entonces, la información es poder. Por ejemplo, esta gente que le van a hacer un sponsor y lo deja todo en manos de la empresa. Yo les digo, es tu vida, o sea, ten cuidado, infórmate tú también de esto. Si tu agencia, o sea, tu empleado se reúne con el agente, intenta estar allí. Porque esto de lavarse las manos y luego, ay, mira lo que han hecho, ya bueno, pero tú tienes que informarte también. Entonces, en la parte migratoria también creo que el leer mucho, el estar ellos informados, el hablar con la gente, el hacer todas las preguntas que tengan, es súper, súper importante. No dejarlo en manos de otros. Claro, así es. Estoy completamente de acuerdo. Y de hecho, otra cosa que a mí me parece importante es que las personas entiendan que tienen que organizar sus prioridades en línea vertical. Desafortunadamente, con el sistema migratorio y con este tipo de planes en donde todas las cosas están cambiando, no se puede tener bueno, bonito, barato, fácil, rápido y seguro. Simplemente no es posible. Entonces, no hay nada que podamos hacer como agentes educativos o como agentes migratorios que les prometa que al final de todo el tiempo, dinero y esfuerzo puedan quedarse en Australia. Es imposible. Entonces, uno tendría que planear con base en muchos escenarios. ¿Qué es lo que pasa si yo eventualmente quiero llegar a migrar y cuáles son los pasos que tengo que tomar? Pero si eso no pasa, entonces yo debería irme de Australia con la mejor experiencia posible, con el mejor nivel de inglés posible, con la posibilidad de poder crecer profesionalmente, etcétera, etcétera. Entonces, mucha gente lo que hace es que dice, bueno, me voy a migrar, pero también necesito lo más barato y también no puedo ir a clases porque voy a estar trabajando y también necesito que me regalen la laptop y también me regalen la visa. Y entonces quieren absolutamente todo, eso no se puede. Entonces, lo mismo con la forma en que se consulta. Uno tiene que ser muy responsable y buscar diferentes opciones, informarse muy bien. Y uno propio, con responsabilidad, decidir cuáles son sus prioridades y hacer su planeación estratégica desde que uno llega para poder llegar hacia donde uno quiere ir. Pero no depositar toda la confianza ni en el sponsor, ni en la agencia de estudiantes, ni en la agencia migratoria. Es uno, o sea, es la vida de uno. Es la vida de uno, sí, exacto. Hay que ser crítico a la hora de tomar una decisión y bueno, precisamente para eso es este tipo de información que le brindamos aquí a la población que nos está escuchando para que de pronto pues formen un poco de criterio también a la hora de tomar una decisión. Sí, es un tema delicado, es un tema muy delicado lo que estamos hablando y yo creo que va a dar mucho de qué hablar más. El tema se vuelve más delicado con la pandemia. Las agencias han tomado muchas diferentes posiciones, y estoy hablando de agencias educativas y también agencias migratorias, posiciones muy diferentes acerca de cómo manejan sus negocios durante tiempo de pandemia. Y esto ha hecho el tema muchísimo más delicado, porque he visto agencias, por ejemplo, que están tratando de mandar los inicios de curso hasta 2021-2022, en el caso de agencias educativas. Y hay otras agencias, por ejemplo, que están mandando los inicios de cursos adentro de 2 meses, y dentro de 3 meses, y dentro de 4 meses, y dentro de 5 meses, y hay otras que están funcionando exactamente de la misma manera y tienen los mismos objetivos de ventas sin ningún tipo de cambio en el tipo de información que se provee a las personas, incluso fuera de Australia. Entonces, no sé, Marta, cuéntame ustedes cómo lo están haciendo, por ejemplo. No, nosotros las oficinas, tenemos oficinas fuera, tenemos oficinas en Europa, Italia, Francia, España, y tenemos también en Latinoamérica, tenemos en México también, y tenemos Colombia y Chile. Entonces, la verdad que estamos parados, o sea, no estamos aplicando a visados desde fuera. O sea, imagínate empezar a posponer, yo estoy, ¿no? Veo emails de oficinas de fuera, posponiendo el curso, la escuela que quiere cobrarles una cancelación, les decimos, bueno, si lo podemos posponer, mantenerles ese dinero, o no, mira, el chico, por lo que ha pasado, hacernos el full refund, ¿no? Y la escuela que se niega a hacer el full refund, pero, oye, el chico no puede volar por la pandemia global. Entonces, nuestra posición ha sido, paramos. O sea, obviamente seguimos aconsejando, seguimos recibiendo muchas preguntas desde fuera, gente que quiere venir para Australia. Aconsejamos, tenemos políticas muy cerradas con escuelas de, ok, voy a hacer este enrollment, pero es full refund para el estudiante. O sea, en esto es que queremos transparencia total, flexibilidad, sobre todo estamos haciendo mucha flexibilidad, porque yo creo que es lo que requiere ahora el momento. Entonces, te puedo explicar, podemos elegir ciudad-destino, puedo incluso enseñarte alguna escuela, pero incluso conseguirte la carta de oferta y hacer el primer pago si hay full refund asegurado por parte de la escuela. Si no, no aplicamos a visados.
O sea, eso sí, esa parte la tenemos muy parada porque ya sabes cómo va. Tienes un visado aprobado, hasta X tiempo para entrar, luego si tienes que entrar más tarde tienes que renovar uno nuevo, lo cual implica más dinero para el estudiante y se les explica todo. Yo, incluso gente que tengo contactos que me llaman desde fuera, les digo, es que ni siquiera sabemos si esa escuela existirá. Imagínate el tiempo que queda. O sea, y las escuelas están cambiando las promociones cada 2 semanas. O sea, es locura. Entonces, mejor estate quieto, ves pensando, ves viendo qué quieres, hazme preguntas sobre ciudad de destino o tipo de curso que puedo llegar a hacer, pero no damos muchos pasos más allá. Esto de cerrar venta por cerrar venta, lo que tú dices, de estar con los targets muy enfocado a la revenue, no, ahora mismo no. O sea, no. Again, el interés del cliente primero. Y a mí lo que me gustaría que me dijeran, Marta, la frontera está cerrada, no sabemos cuándo van a abrir, esto, bueno, es todo un interrogante muy grande, te voy informando, pero no demos pasos más allá. Aplicar un visado ahora desde fuera, por ejemplo, me parece un poco fuera de lugar, muy fuera de lugar. Sí, lo importante no es y a modo de conclusión, para que ustedes vayan preparando su conclusión, a modo de conclusión yo les sugiero a quienes nos están escuchando, porque pues yo también he tenido la oportunidad de ser agente educativo en bastantes, pues durante bastante tiempo, que las personas de pronto no pierdan el norte, sus objetivos, su planeación, y que de pronto, mira, oye, si yo quiero ser chef porque me encanta ser chef, pero pues tengo un agente educativo que me está diciendo que lo mío no es ser chef, sino que tengo que estudiar construcción para poder ser alguien aquí en Australia. Es ahí cuando uno tiene que sospechar de este tipo de escenarios y consultar de pronto con alguien más y con otra agencia para saber si lo que me están diciendo es cierto o no, y averiguar y consultar y meterse dentro de los negocios, cómo funcionan ustedes, cuáles son sus políticas de transparencia. Hay marcas precisamente que son las marcas con las que vamos a procurar trabajar aquí dentro de nuestro canal, que sean marcas que reflejen transparencia desde su imagen visual hasta los resultados y los feedbacks de sus clientes, ya sea para temas migratorios, educativos, servicios, seguros, restaurantes y demás. Es importante pues que las personas pues tomen decisiones de manera asertiva y con una visión crítica, en donde pues ojalá puedan escuchar este tipo de recomendaciones que nosotros les estamos dando. Sí, yo creo que ahora más que nunca uno tiene que ser muy pragmático de cierta manera, tratar de agarrarse todavía de sus sueños, porque esto es solamente un tiempo. Entonces, eventualmente esto va a pasar. No sabemos si es que va a pasar poquito tiempo, va a pasar mucho tiempo, pero va a pasar. Entonces, ahora más que nunca, uno tiene que seguir haciendo planeación, tiene que seguirse informando muchísimo, pero también tiene que tomar decisiones con la cabeza fría. Y eso también significa antes de invertir en un boleto de avión o antes de invertir en estudios o antes de dar un paso, uno tiene que tener tanta información como para poder estar tranquilo de que uno tomó decisiones bien fundamentadas y bien informadas. Entonces, no importa si las personas están dentro de Australia o están fuera de Australia, este es el momento de planear muy bien y de dar pasos con muchísimo cuidado, pero darlos de todos modos. Hay muchas cosas que se pueden hacer ahora para poder empezar a llenarse de información lo suficiente como para ir y tomando decisiones responsables. Entonces, se pueden hacer cosas, pero encargarse porque me estoy desesperando porque la situación de mi país está terrible y entonces pago lo que tenga que pagar porque ahorita está muy barato y entonces no es el momento de hacer eso, es el momento de pensar con la cabeza fría y tomar decisiones. Sí, hay escenarios, por ejemplo, es que, pues, o sea, nosotros como agente educativo, ¿cierto, Marta? A uno le llegan casos como, por ejemplo, oye, mira, soy veterinario, vivo en México, vivo en Colombia y me gustaría ser australiano. Entonces, con mi carrera como veterinario podría ser. Y pues hay agentes educativos que le dicen, mira, llégate a Australia, llega allá, estudia el curso que te voy a vender y allá miras a ver si puedes migrar como veterinario y hacer tu carrera de veterinario, pero muy posiblemente sí lo vas a poder hacer. Entonces, por ahora, cómprame el curso de inglés. Sí.
Y ya viene la mala fama de las agencias. Lo he escuchado, lo he visto, literal. Lo he atestiguado. Y pues, mira, por eso es importante que entiendan estas personas que es un negocio, es un sistema que es necesario, porque Australia es un destino al que es un país desarrollado y es un destino al cual la gente quiere migrar, y efectivamente Australia ofrece muchísimas oportunidades para muchas personas, pero pues es importante que entiendan que hay agentes migratorios, que es un sistema, que hay agentes educativos, que es un sistema, que hay instituciones educativas, que son otro sistema, que las tres se tienen que sostener económicamente, pero que son unos factores que van de la mano, pero que de una u otra forma tienen que estar separados. Sí, mira, yo que llevo 7 años en Australia, y tú sabrás, Valeria, los cambios migratorios que ha habido, creo que el del sponsor me dijeron que era el mayor en los últimos 20 años en la historia de Australia, de que no todos los sponsors ya dan residencia permanente. Por ejemplo, eso fue un gran cambio, fue un shock. Yo tuve gente sentada que iban a ser un sponsor de Travel Consultant llorando, o otra que trabajaba en una inmobiliaria, bueno, diferentes perfiles que tenían había estudiado bakery, de repente bakery no está en la lista, o sea, hay dramas, o sea, realmente hay dramas, por eso creo que la información es súper importante. Y es muy importante, creo, vuestro papel, y lo va a ser cada vez más, porque cada vez es más complejo, muy complejo. Las zonas regionales, las DAMA, ahora sí, ahora no, por aquí, por allá, el Skill Assessment. Quiero decirte, es un tema muy complejo, por eso digo, hay que dar valor a vuestra figura, también a la nuestra, porque tampoco es fácil entender los colegios, cómo funcionan, cuál es el bueno, cuál es el malo, qué tipo de perfil de estudiantes se acomoda a cada colegio. Todo eso es lo que da calidad en el servicio, porque al final es un servicio. Y el vuestro creo que es súper importante. Lo que nosotros hacemos es tener agentes migratorios en cada ciudad, donde tenemos oficinas que tenemos por toda Australia, y tenemos diferentes partners con diferentes agentes. Entonces, trabajamos justamente con esta independencia, y es a quien referimos, obviamente, a los estudiantes. ¿Sí? Claro, no, y de hecho, yo creo que también hace falta aclararles a los estudiantes precisamente la importancia del rol de las agencias educativas en general, porque evidentemente ustedes ganan una comisión por el curso, pero ustedes no ganan comisión de ir por alguien al aeropuerto, tampoco ganan comisión para poder sacar un tax file number con alguien, o para decirles dónde tienen que ir al doctor, o para estar en el teléfono media hora dando apoyo emocional porque alguien se siente completamente perdido. Este tipo de cosas que muchas agencias de otro tipo de nacionalidades probablemente no tienen tanto porque la cultura no les da. Estas son cosas que se hacen de corazón. Y eso sí, o sea, creo que es muy, muy importante que los estudiantes lo entiendan. Cuando un counselor está hablando con ellos y está revisando cómo es que llegaron a Australia, si es que todo está bien, cómo les pueden apoyar, etcétera, etcétera, la comisión no está ahí, pero ellos sí están ahí. Entonces, así como el rol de los agentes migratorios es absolutamente importante como para poder hacer los planes, esa comunidad, ese no estoy solo cuando estoy llegando, eso es esencial, y creo que es muy importante también valorarlo. Sí, claro, es importante. Sí, o sea, que las personas que quieran venir pues sean conscientes que si van a una agencia educativa, sencillamente la agencia educativa cumple hasta cuando lo matriculan en un curso y le da una visa. Esa es la responsabilidad. Si ya le quieren dar recogida en el aeropuerto y demás, pues bueno, oye, interesante, pero lo importante es que hagas mi visa bien y que me matricules en una institución que cumpla con mis expectativas y con mis metas y con lo que yo estoy buscando. Si estoy buscando solamente migrar a Australia para aprender inglés y volver a Ciudad de México a continuar con el trabajo que estoy haciendo, pues bueno, pues más le vale a la agencia que me matricule en una buena institución y que me haga una aplicación a la visa, pues porque por eso estamos pagando, pero más allá de ello, pero ya, o sea, es medir las prioridades que tenemos como migrantes. Desde luego, si las agencias nos ponemos a hacer un listado de todo lo que hacemos, o sea, hemos llegado a ir al hospital donde la estudiante estaba ingresada, llevarles el móvil, el portátil que dejó en el backpacker cuando tuviera el accidente. Quiero decirte, a nivel social hacemos una enorme labor, o sea, los eventos que se organizan para cuando acaban de llegar, que hagan su networking, justamente gente de su propia nacionalidad o similares, para que no se sientan solos. La parte del trabajo también. A veces te vienen y puedes escuchar que no sé el trabajo, o incluso ya te piden de todo tipo de cosas, ¿no?
y lo haces como dice Valeria, de corazón, porque ¿no? Yo creo que el perfil de un agente migratorio, de un agente educativo es mucho el servicio al otro, el ayudar y el saber lo que el proceso migratorio es duro. Entonces, todo el tema de buscar trabajo, de hacer workshops para que busquen trabajo, te preguntan por superannuation, por el tax back, quiero decirte, es como, somos un perfil que sabe un poquito de todo, ¿sabes? Y les vamos como guiando como su mano derecha acá. Y en la parte migratoria, obviamente, sí creo, referencia al título de esta controversia, hay una línea muy clara. Y hay una línea que no debemos pasar como agentes educativos, igual que ellos de nuestro lado, tampoco se van a poner a recomendar colegios porque no saben, o sea, es que es así de sencillo, uno no puede saber de todo, ¿no? Y cada vez va a ser más importante, estoy convencida de ello. Esto fue La Controversia de LATV en noviembre de 2020. Ya veremos entonces qué nos trae las consecuencias de toda esta pandemia y todo este cierre de bordes y todos estos chicharrones, como le llamamos los colombianos, a la comunidad migrante en Australia y a la comunidad que quiere migrar. La invitación no es a que no migren, sino que migren de una manera responsable y de una manera objetiva y que tengan claras cuáles son sus metas, que existen agencias migratorias que nos ayudan, que existen agencias educativas que también nos ayudan, que existen instituciones que también nos educan, pero que sepamos primero cuáles son nuestros objetivos y que pues no perdamos el norte de lo que queremos y de lo que queremos lograr. Esto fue La Controversia. Muchísimas gracias, Valeria y Marta, por estar con nosotros. Mándenle un saludo a todos sus oyentes y a todos sus fans que en este momento nos están escuchando. Muchísimas gracias, Marta. Un placer también hablar contigo. Un placer, Valeria, haberte conocido. Muchas gracias, David, por la invitación. Nos vemos en el próximo episodio número 5 de La Controversia. Ya veremos entonces de qué vamos a hablar y dejaremos los datos de contacto de los patrocinadores que nos acompañaron en esta oportunidad en la parte de abajo de la descripción de este video y de este podcast para que los contacten si quieren contactarlos. Muchísimas gracias y hasta pronto. Chao, chao.